Listo. Listo. Iniciamos entonces. Confírmame si se está viendo la pantalla y la presentación. Sí. Vale, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo 5, que sería el primero de nuestra tarea 3 de optoelectrónica y fotónica aplicada. Acuérdense que estamos en nuestro curso de física electrónica. Mi nombre es Luz Adriana Plaza, soy su tutora y la directora del curso. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar los primeros ejercicios relacionados con la ley de Snell y refracción y los conceptos de fibra óptica que nos van a servir para el ejercicio número 3. Recordemos entonces de nuestra webconferencia que la parte de la óptica es la que se relaciona con el estudio de la propagación de la luz. Es una parte de la física donde estudiamos la reflexión, la refracción, la interferencia, la difracción, la absorción, emisión y dispersión de la luz. Y pues se generan a través de la óptica diferentes instrumentos, especialmente todos los que tienen lentes, como los microscopios, los telescopios. También tenemos la fibra óptica, que es una tecnología que nos ha permitido transmitir información a altas velocidades y grandes distancias. Y los láseres, pues que son la base del funcionamiento de mucha tecnología actualmente. Para que estemos otra vez contextualizados, nosotros vamos a trabajar mucho con la longitud de onda y los tipos de radiación. ¿Qué es eso entonces? Resulta que la longitud de onda esta es la representación de una onda. La longitud de onda es esa distancia entre los dos valles o entre dos nodos o dos crestas de una onda. A medida que la onda pues sea como más grande, como lo podemos ver aquí, pues tiene mayor longitud de onda. A medida que la onda sea más pequeñita, sea menos espaciada o más condensada, pues tiene menos longitud de onda. ¿Esto qué diferencia entonces? Diferencia en que ese comportamiento de la longitud de onda, pues vamos a tener en las ondas más grandes, del tamaño casi de metros, va a ser las longitudes de onda de radio. Las longitudes de onda más pequeñitas, que son, por ejemplo, las utilizadas en gamoterapia y en medicina, pues tienen longitudes de onda súper chiquitas, de 10 a la menos 12 metros. Pero lo que nos compete a nosotros hoy en el rango de la óptica es solo este pedacito chiquitico de aquí. Y se va a llamar el espectro visible. Ese espectro visible, lo tenemos acá más ampliecito, está entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Menos de 400 va a ser el ultravioleta. Más de 700 va a ser el infrarrojo. Y entre 400 y 700 nanómetros es lo que nosotros podemos ver y se llama el espectro visible. Entonces, lo que vamos a trabajar de la óptica hoy va a estar relacionado con las longitudes de onda, especialmente en este rango, o de pronto, pues, abarcando un poco el ultravioleta o el infrarrojo, que es los rangos que vamos a manejar nosotros en el espectro visible. Entonces, ahí sí viene nuestra ley de Snell y refracción. Resulta que cuando nosotros tenemos dos medios, por ejemplo, si yo paso del aire al agua, del agua al aceite, del aire al vidrio, ¿sí? Nosotros vemos cambios en el comportamiento de la luz. ¿A qué se debe eso? A que cada uno de estos medios tiene un índice de refracción. Ese índice de refracción que se representa con la letra N es una característica que distingue el medio. Entonces, en la ley de Snell nos dice que si yo tengo un rayo que está incidiendo y viene de un medio 1, por ejemplo, el aire, y entra a un medio 2, por ejemplo, el agua, una partecita se va a reflejar y el resto del rayo se va a refractar. Refractar quiere decir que va a cambiar de dirección. Acuérdense que eso lo veíamos en el ejemplo, que cuando introduzco un lápiz en un vaso con agua, parece que el lápiz se partiera. Eso es porque la luz se está comportando distinto en ese medio. Y la ley específicamente nos dice entonces que cuando incide un rayo de luz sobre esta superficie y viene con un ángulo θ1 y él viene con una longitud de onda lambda 1, esta métrica de aquí se llama lambda, cuando entro y pego en esta superficie, yo ya no voy a conservar ni la misma longitud de onda ni el mismo ángulo. Yo ya voy a tener para este medio que tiene este índice de refracción N2, yo voy a tener una longitud de onda diferente, lambda 2, y un ángulo con el que él va a continuar que no es el mismo
ángulo incidente y se va a llamar el ángulo de refracción. Y ese es el ángulo 2. ¿Por qué es importante esta ley? Porque esta es la que nos ayuda a entender en este comportamiento de la luz cuando se encuentra con una interfaz. Interfaz es esta rayita o este cambio entre un medio y otro. Y las ecuaciones clave que nos van a servir para solucionar nuestro ejercicio 2, el primero pues es la asistencia al evento, va a ser esta de aquí. El índice de refracción 1 por el seno del ángulo 1 va a ser igual al índice de refracción 2 por el seno del ángulo 2. La segunda ecuación que nos va a servir es la relación entre longitudes de onda. La relación entre la longitud de onda que entra y la que sale va a ser igual a la relación entre el índice de refracción del medio 1 y el índice de refracción del medio 2. Está aquí. Y la tercera es que un índice de refracción va a ser igual, ¿cómo se va a calcular en cierto medio? Pues se va a medir, se va a tomar la velocidad de la luz en el vacío, que se representa por esta letra C, y que equivale a 300.000 kilómetros sobre segundo, o a 3 a la 8 metros sobre segundo, por eso, pues, dependiendo del manejo de las unidades, sobre la velocidad de propagación en ese medio. Entonces, pues se mide con instrumentos muy especializados y muy rápidos, porque igual vamos a velocidades súper altas. Se mide la velocidad de propagación en ese medio y con eso logro identificar ese índice de refracción. En caso de no conocerlo, entonces tengamos presente estas tres ecuaciones. Además, tenemos esta tabla asociada. Ahora se las voy a mandar también a su correo, pero ustedes la tienen en el campus, en el correo, ¿sí? Yo les compartí el material de la webconferencia y ahí está la tabla. Resulta que ya hay gente que ha estudiado y se ha tomado el tiempo de construir la tabla de los índices de refracción más conocidos. La base es que el vacío tiene un índice de refracción de 1. El aire, pues que es casi 1, pero pues tiene aquí unas decimitas que lo hacen diferente. El helio, el oxígeno, el hidrógeno, ambos tienen índices de refracción muy similares. Es posible, de hecho, que hay veces ni se note ese cambio. Pero cuando ya empiezo a cambiar hacia el etanol, hacia el agua, el diamante, tiene índices de refracción muy, digamos, mucho más diferentes y se van a notar mucho los cambios de la luz al incidir de una superficie a otra, incluso en el hielo. Miren, en la córnea humana, cuando nosotros vamos a ver la luz que entra en nuestro ojo, va a tener también una reflexión, una refracción, e internamente va a tener un cambio asociado pues a este índice de refracción que vemos acá. ¿Listo? Entonces esta tablita hay que tenerla presente. Vamos a hacer un primer ejercicio, similares al ejercicio número 2 de nuestra tarea. ¿Qué nos dice este ejercicio? Dice, un material, vamos a pintar acá, con un índice de refracción N1, ¿listo? Experimenta un rayo de luz azul que ingresa a un núcleo de hielo con un índice de refracción N2. Entonces me está diciendo que viene un rayo, viene de un medio N1, entra a un medio N2 y vuelve y sale a un medio N1. De acuerdo con la siguiente figura. Esto está de acá. Y nos van a pedir hallar ángulo de desviación de este de aquí. Y la propagación, la velocidad de propagación en N2, es decir, aquí en esta partecita, aquí tengo que hallar esa velocidad de propagación y también la longitud de onda cuando entré aquí, este lambda, cuando entré en esta zona de aquí. Entonces vamos a ver cómo se comporta. ¿Qué tenemos nosotros para este ejercicio? Tenemos nosotros unos ángulos. Los vamos a ver aquí. El primero es que nos dice que aquí tenemos un θ1, que cuando entro al otro medio se va a transformar en θ2. Que voy a tener otro θ1', que se va a transformar cuando cambio otra vez de medio a θ2'. Y que si yo trazara una línea continua de este ángulo, yo tendría que este θ2 se compone de un ángulo beta y un ángulo D. Esto es, digamos que solo por ahora el planteamiento geométrico. Entonces resulta que yo les recomiendo revisar el concepto de los ángulos alternos internos. Entonces, ustedes se acuerdan de la
de la geometría. A nosotros nos dicen que cuando yo tengo dos paralelas, voy a cambiar de color. Cuando yo tengo dos líneas paralelas, esta de aquí y esta de aquí, ¿listo? Y se atraviesan por una línea, que sería esta de aquí. Perdón, chicos. Mejor dejémosla dibujada como está, porque mi pulso no está muy bueno. Bueno, cuando estoy atravesado por esta línea de aquí, los ángulos que se oponen y que son internos de esas dos líneas, que serían θ2 y θ1', se llaman alternos internos y son iguales por construcción geométrica. ¿Listo? Entonces voy a tener que este ángulo de aquí va a ser igualito a este de acá. Entonces al calcular yo este, pues voy a estar conociendo este. ¿Y qué pasa? A mí el ejercicio me va a dar θ1. Entonces vamos a realizar este ejercicio. ¿Qué conocemos? Conocemos que nos están diciendo que es de luz azul. Al decirnos la luz, pues vamos a conocer la primera longitud de onda. Nos están dando los índices de refracción y además nos están indicando el comportamiento aquí geométrico. Entonces vamos a revisar cómo lo solucionamos. Lo primero que tenemos que hacer entonces es construir nuestros índices de refracción con los números de nuestra cédula. Y en la tarea nos están diciendo que nos dan 3 letras, alfa, gamma y delta. Y con esas letras nosotros vamos a armar nuestros índices de refracción. Para mi número de cédula, me dio que mi índice de refracción es 1.185 y 1.851. Me dicen lo siguiente: cuando usted tenga los dos números construidos, busca el número mayor y ese va a ser N2. Y busca el número menor y ese va a ser N1. Eso dependiendo del ejercicio y dependiendo de su cédula, tiene que revisar cuál es la combinación que le da el índice menor y ese lo va a asignar a N1 y el índice mayor y ese lo va a asignar a N2. Después de eso nos dice que tenemos que construir el ángulo de desviación. Ese ángulo de desviación nos dice que es 3 delta. Pero aquí quiero hacerles una aclaración. No es que yo multiplique 3 por delta. Es que yo lo construyo de esta forma. Por ejemplo, si mi delta es 5, entonces va a ser 35, ¿sí? Es el número que acompaña el 3. O si ustedes quieren verlo en modo multiplicación, sería 30 por delta, para que nos dé el ángulo. Listo, en mi caso, el ángulo medio 35. Estos simplemente son los datos de entrada con los que vamos a arrancar a trabajar. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos nuestra ley de Snell. La ley de Snell nos dice entonces que el índice de refracción 1 por el seno del ángulo 1 va a ser igual al índice de refracción 2 por el seno del ángulo 2. Estos garabatos y empecemos a identificar qué conocemos. Conocemos entonces el N1, conocemos N2 y conocemos θ1. Nos queda una ecuación con una sola variable. Por lo tanto, solo tenemos que despejarla para hallar θ2. Recordemos de nuestro, de aquí, que tenemos entonces θ1 y vamos a hallar este, θ2, que va a ser igualito a θ1'. Entonces prácticamente vamos a hallar ese. Pues arranquemos con esto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues voy a pasar este a dividir y le voy a sacar seno inverso a esta parte. Entonces, despejando me queda que el seno de θ2 va a ser igual a N1 por seno de θ1 sobre N2. Para despejar θ, pues acuérdense, saco seno inverso o arcoseno, y ese me va a dar que θ2 es igual a arcoseno de N1 sobre, de N1 sobre N2 por el seno de θ1. Reemplazando mis valores, ¿qué me da? Me da que θ2 es igual a 21.543 grados. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo? Recuerden en este dibujito. Si ya tengo y conozco θ1 y θ2, y por lo tanto conozco
teta 1' porque es el alterno interno. Entonces, ¿cuál es la característica para que usted sepa que puedo decir que es el mismo ángulo? Estoy entre dos paralelas y tengo una línea que las atraviesa. Y esos dos ángulos que se relacionan son iguales. Entonces, con ese ángulo ya yo podría pasar a conocer entonces el ángulo de la siguiente etapa de mi esquema. ¿Listo? Grabémonos este valor. Ya sé que teta 1', entonces es igual a teta 2 y va a ser de 21.543. Conociendo entonces, nuevamente aquí simplemente reescribí los datos que ya teníamos. Tengo N1, tengo N2, teta 1 y ya conozco teta 1'. Este ya lo conozco. Vuelvo y organizo mi ley de Snell. ¿Sí? Entonces ahora tengo mis dos. Tengo entonces mi superficie. Otra vez ya voy pasando, entonces en este momento tengo que fijarme muy bien cómo están mis índices de refracción. Aquí tengo N2 y estoy yendo hacia N1. Entonces, en mi ley de Snell, para poderla aplicar, yo tendría N2 por el seno de este ángulo de acá, va a ser igual a N1 por el seno de este ángulo de acá, teta 2'. Vamos a plantearlo entonces. Despejando teta 2' de una vez, porque ustedes ya vieron que el despeje era muy sencillo, me va a dar el seno inverso de N2 por el seno del ángulo teta 1 sobre N1. Nuevamente solo reemplazo los valores porque conozco cada uno de esos valores. Conozco N2, conozco N1, conozco teta 1', que ya lo hallé, mírenlo acá. Reemplazando los valores, entonces me va a dar que mi ángulo teta 2' va a ser 35 grados. Bueno, ¿qué pasa con ese ángulo teta 2'? Listo, ya lo conozco. Lo hallé, es todo este de acá. Pero entonces, ¿cómo voy a hallar mi ángulo D? ¿Sí? Porque si no conozco beta tampoco. En un principio yo puedo decir, lo primero que yo puedo decir de esta parte geométrica, que eso aplica para todos los ejercicios que tengan este esquema, ¿sí? Es que este teta 2' pues va a ser igual a la suma de beta más D. Miren acá, voy a borrar otra vez mis garabatos. Y vamos a decir, miren, que este ángulo de aquí pues se compone de estos dos. Eso es lo primero que yo puedo ver. Este se compone de estos dos. Lo segundo es que cuando yo tengo otra vez mi paralela, tengo, miren acá el planteamiento, tengo mi paralela número 1 aquí, mi paralela número 2 y la línea que las atraviesa. Entonces yo voy a ver que al esta línea estar continua, beta es igual a teta 1'. ¿Listo? Entonces, si ya conozco beta, me cambio por color rojito. Si ya conozco beta y conozco teta 2', ¿puedo hallar D? Pues sí, porque la despejo de aquí. Entonces vamos a despejarla. D va a ser igual a teta 2' menos beta. ¿Dónde qué? Teta 2' ya lo hallé aquí. Y beta, que va a ser igual, miren que beta es igual a teta 1'. Es este valor que está acá arriba. Cálculo D, entonces en mi caso sería 35 menos 21.543. Y me da un D de 13.47. ¿Cómo vemos este ejercicio hasta aquí, chicos? Y que por acá tengo un mensajito de ustedes. No. Bueno. Vamos a hacer otro ejercicio similar, pero les voy a mostrar cómo utilizo el Excel para que se nos haga más fácil la vida con estas ecuaciones y no tengamos la posibilidad de equivocarnos al ponerle en la calculadora este poco de números. Ah, bueno, perdón que nos falta una parte, ¿cierto? El ejercicio nos dice nos pregunta cómo cambia la longitud de onda. Nos está pidiendo también, o sea, hasta ahora solo hallamos el D,
Nos falta velocidad de propagación en este medio 2, en este pedacito, y la longitud de onda en el medio 2. ¿Listo? Entonces, continuamos por acá. Bueno, entonces, el ejercicio me dice que yo estoy trabajando con luz azul. Cojo mi tablita del espectro visible y veo que me parece azul. Azul prácticamente es de 400, casi hasta 500. Entonces yo escojo un valor que a mí me parezca que es azul. Cada uno de ustedes puede escoger dentro de ese rango el que usted considere que para usted es el azul. Para mí, pues estaba como en este rango y dije que esta luz azul va a tener una longitud de onda de 450 nanómetros. Conociendo entonces esa longitud de onda, puedo encontrar aquí mi relación con mi longitud de onda en el medio número 2. Y además puedo hallar mi velocidad de propagación, porque acuérdense que de la ley de Snell yo tengo que el índice de refracción en un medio va a ser igual a la velocidad de la luz, que la conozco, sobre la velocidad de propagación. Entonces yo pudiera despejar de aquí velocidad de propagación, yo digo que velocidad de propagación es igual a velocidad de la luz, sobre el índice de refracción en ese medio. En este caso a mí me están diciendo que es en N2, entonces pongo aquí mi velocidad de la luz, que en este momento ya la voy a trabajar en metros sobre segundo, entonces es 3 por 10 a la 8. Y mi medio N2, pues escribo el valor que cada uno de nosotros tenga para ese medio N2. En mi caso a mí me dio 1.851. Hago la división y simplemente encuentro que esa velocidad de la luz en el medio 2, o sea, cuando va pasando por ese pedacito del medio, va a tener una velocidad de 1.62 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, esta es mi segunda respuesta para el primer ejercicio. Para la tercera respuesta, entonces voy a hacer mi relación de la longitud de onda. Recordemos entonces que yo dije que era de luz azul y eran 450 nanómetros. Entonces, de esta ecuación despejo lambda 2. Lambda 2 es igual a N2 por lambda 1 sobre N1. ¿Listo? ¿Conozco N2? Conozco. Conozco lambda 1, sí, es la longitud de onda azul que acabé de encontrar ahí en el espectro. Y conozco N1, sí, conozco los dos porque los dos me los da el ejercicio. ¿Cómo seguimos entonces? Reemplazamos. 1.851, 1.185 son mis dos índices de refracción. Y eso lo multiplico por la longitud de onda de mi espectro. Acuérdense que cuando yo hablo de nanómetros, es decir, 10 a la menos 9 metros. Entonces, mi longitud de onda para este ejercicio me da 702.9 por 10 a la menos 9 metros, o de una vez yo puedo decir 702 nanómetros. Si yo reviso mi espectro, los 700 están por aquí. Entonces va a ser una luz roja. Entra una luz azul y va a salir una luz roja. Eso por esos cambios de comportamiento en el medio y el cambio de índices de refracción. Ahora sí, chicos, les decía, vamos a hacer otro ejercicio similar, pero les voy a mostrar cómo lo podemos pasar estas ecuaciones a Excel para que nos quede más fácil resolverlo. En este caso nos dicen, un material con un índice de refracción de cubierta N1 experimenta un rayo de luz verde, en este caso es verde, que ingresa a un núcleo con un índice de refracción N2. Aquí voy a tener N2. De acuerdo con lo relacionado en esta figura, vamos a hallar ángulo de desviación, velocidad de propagación en este medio 2 y la longitud de onda en este medio 2. Entonces, nuevamente, ¿qué consideraciones debo tener para todos los ejercicios? Revisar alternos internos. ¿Qué quiere decir? Que este θ2 va a ser igual a θ1'. Y que este θ1' va a ser igual a este beta. Entonces, los tres son ángulos iguales. Entonces, tengamos presente esa parte. Vamos entonces, y les voy a mostrar cómo lo podríamos manejar en nuestro Excel. Yo he pegado por acá ya algunas ecuaciones para que nos rinda un poco más, pero las ecuaciones salen de aquí. Miremos en nuestro ejercicio. Recordemos entonces que tenemos
Voy a anotar por aquí los índices de refracción. Entonces yo voy a decir N1 es 1.201 para mi ejercicio. N2 va a ser 1.950. ¿Qué otro dato me dan? Mi ángulo. Mi ángulo 1 va a ser de 50. Bueno. ¿Qué otro dato tengo? No, por ahora estos son los que tengo. Entonces, conociendo esta ecuación, yo voy a tener que calcular el ángulo 2, ¿cierto? Entonces, el ángulo 2, lo que yo voy a hacer aquí en el Excel es que le voy a decir que es igual a seno. ¿Listo? Esta es la ecuación de seno inverso es a seno. Abro el paréntesis y entonces voy a aprovechar y le voy a decir, y le va a ser N1 por el seno del ángulo 1 sobre N2. Pero resulta que Excel necesita convertir este ángulo, y nosotros aquí lo tenemos en grados y tenemos que volverlo en radianes para que él lo comprenda. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a dejarlo así, pero entonces aquí yo voy a decir mi ángulo 1 en radianes. Y lo que voy a decir es igual a radianes de ese ángulo. Esto aquí ya de una vez me expresa mi ángulo en radianes. Entonces lo que voy a cambiar aquí es este valor. Reescribo mi fórmula, mírenla. Arcoseno de N1 por el seno del ángulo 1 en radianes sobre N2. Y ya tengo mi ángulo 2. Recordemos que mi ángulo 2 va a ser igual a mi ángulo 1'. Ponle aquí, ángulo 1'. Yo voy a decir que es igual a este valor de acá. Ya conozco mi '1'. Para hallar mi ángulo 2', pues vamos a hacerlo aquí. Mi ángulo 2', pues entonces va a ser igual a arcoseno de N2 por el seno del ángulo 1' sobre N1. Bueno, me acabo de dar cuenta de algo que no les conté acá. Miren que estos datos que tengo acá están súper chiquitos, parecen unos ángulos súper chiquitos, pues resulta que estos ángulos están en radianes. Entonces voy a pasarlos a grados. ¿Cómo los paso a grados? Simplemente en Excel pongo degree, creo que en español sería grados, se pone entre paréntesis y ya lo obtengo. Yo lo dejo aquí en radianes porque lo necesito para mi operación, pero lo que yo hago entonces es volverle a decir grados de este y ya lo conozco acá, el ángulo 2. Ahora sí, ya sé entonces que beta, ¿se acuerdan? Beta es igual al ángulo 1' y voy a hallar D, entonces D va a ser igual a mi ángulo 2 menos mi ángulo 1'. 2' menos 1. Pongamos un color más claro. Y ya tendría mi primer resultado, que es D. Lo hice sin mortificarme tanto poniendo los cálculos en la calculadora. Y acá está. Ya buscamos, esperen, busquemos de una vez y les enseño. Ustedes ponen en Excel seno. Entonces, miren, en español se llama ASEN. Lo escribí así porque justo tengo el Excel en inglés, pero acá se llama arcoseno. Y ustedes también buscan Excel grados a radianes. Y busquemos radianes. Listo, entonces radianes, yo en mi caso pues me toca escribir radians, ustedes ponen radianes. Y busquemos Excel y la siguiente función que ustedes necesitan, en mi caso es degree, y en español es la función grados.
para que lo tengan presente, ese es un truco. Sigamos con la segunda parte de este ejercicio. El ejercicio a mí me está pidiendo calcular velocidad de propagación en N2. Nuevamente, conozco mi ecuación. La velocidad de propagación es igual a la velocidad de la luz sobre el índice en ese medio. Entonces voy a escribir aquí. Mi velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. O 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3. 10, 3 por 10 a la 8. Y mi índice en el medio 2 ya lo tengo acá arriba. Miren acá, entonces voy a hacer B va a ser igual a esta. Va a ser igual a la velocidad de la luz dividido sobre mi índice 2, que lo tengo aquí. Y ya tengo mi segunda respuesta. Para mi longitud de onda, entonces vamos a revisar mi ejercicio. A mí me dicen luz verde. Para la luz verde, miren que el espectro verde es más pequeñito que el azul. En el verde tengo como de 500 a 530, 40. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, en mi caso, que la luz verde tiene una longitud de onda de 510. Entonces voy a escribir aquí longitud de onda verde. ¿Qué número dije? 510 nanómetros. ¿Listo? 510 a la menos 9. Si yo quiero poner o sea, en Excel, yo puedo poner un valor, por ejemplo, 3 a la 9, y él me escribe de una vez todos los ceros que yo necesito. Es como cuando ustedes ven esto de la pelota. Cuando ustedes ven aquí a la menos 5, a la 3, estos exponenciales simplemente pueden poner el E. En mi caso, entonces, ya puse aquí 510 a la menos 9. Vamos a calcular entonces esta longitud de onda en medio 2, en el medio 2. Y va a ser igual entonces ¿a qué? A N2, que lo tengo acá, por lambda 1, que la tengo aquí, dividido en N1. Y me va a dar que son 8,28 por 10 a la menos 7, o 828 nanómetros. ¿Listo? Puede ser. ¿Listo? Entonces, de una forma más rápida, solucioné mi segundo ejercicio. Vamos a revisar. El verde, entonces nos dio, este nos dio qué valores teníamos. 1,201 y 510. Ah, sí, aquí le dejé 450, perdón. ¿Te escucho? ¿Ibas a participar? ¿Quién sería? Listo, perdón, aquí dejé la longitud de onda de 450. Vamos a verlo acá. Si yo tuviera la longitud de onda de 450 y a la menos 9, me quedaría una longitud de onda de 731 nanómetros, que es la que obtuve acá. Entonces, la idea es que ustedes puedan usar, a ver, esta velocidad, 1,53 por 10 a la 8, 1,54 por 10 a la 8. ¿Listo? Entonces, este Excel nos permite, o sea, estas cálculos, pues la propuesta, que ustedes hagan la vida más fácil con esta parte. Cuéntenme sobre este primer ejercicio. ¿Queda alguna duda? Sí. Ya ven que este prácticamente es el reemplazo de ecuaciones. Entonces, espero que este sea más sencillo para ustedes. Vamos a ver el segundo, o sea, el segundo tipo de ejercicio, que sería nuestro ejercicio número 3 en la tarea. Y este está relacionado con la fibra óptica. Entonces, ¿qué tenemos aquí con la fibra óptica? Recordemos de nuestra webconferencia que la fibra óptica, ¿sí?, es una fibra de vidrio que está cubierta por un recubrimiento que tiene una diferencia de índice de refracción y hace que la luz viaje por toda esa fibra y llegue hasta el final. Y a través de este sistema, yo puedo aprovecharlo para enviar información a largas distancias y en velocidades prácticamente inmediatas.
Entonces, dentro de la fibra óptica tengo un número que se llama la apertura numérica. Es una característica que nos define qué tan fácil puede entrar la luz a esta fibra óptica. Porque si es muy difícil que entre la luz a la fibra óptica, yo tendría que ponerle muchísima potencia a esa luz para poder mandarla a través de la fibra. Y entre más fácil sea, pues entonces es una fibra que va a requerir menos recursos porque va a necesitar menos potencia para enviar la información a través de ella. Apertura numérica, nuestra ecuación que la define es la raíz cuadrada del primer medio al cuadrado menos el segundo medio al cuadrado. Si yo tengo mayor apertura numérica, voy a aceptar más ángulos de entrada. Eso lo vamos a ver ahora. Y por lo tanto voy a tener más modos posibles. Y si yo tengo menor apertura numérica, pues voy a tener prácticamente un monomodo, voy a tener muy poquito. Y los ángulos de entrada aceptados, pues van a ser más pequeños o más reducidos. Entonces recordemos esta ecuación. Apertura numérica es la raíz del medio 1 al cuadrado menos el medio 2 al cuadrado. ¿Qué son estos medios cuando estoy hablando de la fibra óptica? El medio 1 va a ser el del núcleo, es decir, el del vidrio que va por dentro. Y el medio 2 es el del revestimiento, lo que está cubriendo ese vidriecito. Miremoslo acá. Recuerden de nuestra webconferencia, pues este es un ejemplo de cómo la luz viaja dentro de un vidrio. Obviamente esto es exagerado porque en la fibra óptica yo tengo es una pequeña fibra de vidrio. En este pues tengo un tubo grande de vidrio, pero nos muestra el mismo comportamiento. Miren que dependiendo del ángulo de entrada de este láser, voy a tener diferentes reflexiones. A medida que lo inclino más, pues voy a tener muchos más rebotes y es posible que entonces yo tenga más pérdidas. Entonces, dependiendo también de las características de esa fibra, yo voy a aceptar ciertas inclinaciones en el ángulo o no, en el ángulo de incidencia de la luz. Entonces, ese es un parámetro que por eso necesito conocerlo. En nuestro ejercicio número 3 del día de hoy, que es similar al ejercicio 3 de la tarea, a una parte del ejercicio 3, porque el otro lo vamos a trabajar en la siguiente sesión, porque les va a quedar una tarea. Vamos a revisar entonces. En este ejercicio me dicen, se tiene una fibra óptica multimodo, o sea que es posible que yo voy a tener un ángulo de aceptación más grande. Sobre esta fibra se emite un rayo infrarrojo con una longitud de onda de 400 nanómetros. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy trabajando en esta parte? Es posible que yo esté enviando una longitud de onda por aquí. ¿Listo? Estoy enviando una longitud de onda por esta parte. Y mis índices de refracción son, en este N1, que es el núcleo, voy a tener 1,850 y el revestimiento, que es este de acá, va a tener un índice de refracción de 1,123. Estos índices de refracción para su tarea ustedes también los van a construir basados en esos tres parámetros que ustedes sacaron de alfa, gamma y delta, pero tienen que tener en cuenta que para la tarea, revisemos esa parte de una vez, para mi tarea, escribimos de acá mi tarea. En estos ejercicios vamos a encontrar que parte de la información la tienen que aportar ustedes y parte se las da el ejercicio. Entonces, bueno, en este caso nos están dando una longitud de onda, está bien, nos dan el diagrama, pero nos dicen que de los mismos índices que ustedes generaron para el ejercicio anterior,
se van a usar en este, pero en este caso ya yo necesito que mi número mayor sea N1 y mi número menor sea N2. ¿Listo? Entonces en esa parte tengo que tener cuidado porque en este ejercicio yo necesito tener el mayor índice de refracción dentro del núcleo y el menor en el revestimiento. ¿Listo? Esto está aquí. Volvamos a nuestro Excel. ¿Listo? Entonces me están pidiendo calcular dos ángulos. Este angulito que está aquí, que es con el que ingresa el láser a la fibra óptica, y este ángulo de acá, que es con el que él empezaría a hacer las diferentes reflexiones o rebotes para transmitir la información. Entonces, estos dos son los ángulos que vamos a calcular. ¿Cómo los calculo? Entonces, me piden primero también la apertura numérica. Entonces, ya teníamos la ecuación de la apertura numérica. La apertura numérica se relaciona en la raíz cuadrada del medio 1 al cuadrado menos el medio 2 al cuadrado. Reemplazo mis valores. Acuérdense que el N1 es el que me debe dar más grande. No me va a dar el ejercicio. Entonces, reemplazo aquí N1, N2, cada uno al cuadrado, luego los resto y luego le saco la raíz. ¿Sí? Aquí tenemos que ser cuidadosos con nuestro proceso matemático. Si no, no hay problema. Vamos a nuestro Excel. Tengo aquí que NA, ya tengo la ecuación, va a ser igual. Entonces, a la raíz cuadrada, que en inglés es SQRT, ya buscamos cómo es en español, de el primer medio, escribamos acá, el N1 y el N2. El N1 que me daba mi ejercicio era de ¿cuánto? De 1.85 y 1.123. ¿Listo? Entonces vuelvo acá. Va a ser igual a mi primer medio. Para elevar al cuadrado existe este gorrito, miren, este gorrito está en su teclado, al cuadrado menos este segundo medio al cuadrado y hallo la apertura numérica. Ese es mi primer valor. Eso es simplemente reemplazar. Es decir, reemplace los dos valores dentro de la ecuación y no nos equivoquemos en el procedimiento matemático. Ya obtuve la apertura numérica. Ahora resulta, chicos, que aquí en nuestra tarea, miren que en nuestra tarea tenemos una tabla que siempre nos da las ecuaciones que vamos a necesitar. Entonces, miren aquí en apertura numérica, nos dice, bueno, es la raíz del índice de refracción del núcleo menos el índice de refracción de la cubierta, pero también es igual al índice de refracción por el seno de ese ángulo. Entonces, vamos a revisarlo acá. Yo tengo entonces que va a ser igual, ¿no? Nuestra apertura numérica es igual al índice de refracción por el seno del ángulo. En este caso es este ángulo de acá, que es el que quiero hallar. ¿Qué pasa? El ejercicio no nos dice de qué medio está entrando el ángulo. En mi caso, para este ejercicio de acá, yo propuse que él estaba viniendo desde el zafiro. Que el zafiro tiene un índice de refracción de 1.762. Entonces vamos a ver cómo nos va cuando yo pongo un zafiro y a través de él estoy enviando ese rayo, ese láser. Entonces despejo de aquí, B va a ser igual al seno inverso de la apertura numérica sobre el índice de refracción del zafiro. Y a eso le debo sacar pues, el seno inverso. Entonces yo tengo 1.47, que fue el valor de la apertura numérica que acabé de hallar. Tengo el índice de refracción del zafiro. Acá. Y el seno inverso, cuando lo saco, pues me da 56.55 grados. Quiere decir que este ángulo de aceptación es grande. Y al ser tan grande, es posible entonces que esta fibra tenga multimodo. ¿Sí? Puede ser una fibra multimodo. Ahora, por ley de Snell, ¿qué voy a trabajar? Voy a hacer, ya estando aquí, voy a trabajar este ángulo, ¿cierto? ¿Cómo lo conozco? A través de la relación de los índices de refracción. Entonces, voy a decir que mi medio 1 por
mi ángulo 1, pero el seno de mi ángulo 1 va a ser igual a mi medio 2, mi índice de refracción en mi medio 2, por el seno del ángulo. ¿Por qué llegué a este ángulo teta? Acuérdense que si yo tengo esta paralela de aquí y esta paralela de acá, yo voy a tener que el ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de acá. Y este ángulo de aquí, pues es el que voy a calcular acá. ¿Listo? Entonces es de la parte geométrica. Lo importante es que ustedes entiendan de dónde sale y que ya lo puedan usar. Entonces usamos esta ecuación para calcular este segundo ángulo de aquí. ¿Cómo procedemos entonces? Seno entonces de espejo de aquí. Conozco el índice 0, sí, es este que yo estoy diciendo acá. Ya conozco esta B, sí, la calculé aquí. Conozco el índice 1, sí, ese me lo está dando el ejercicio. Y conozco, bueno, lo opero entonces. Y despejo, entonces me va a dar el seno inverso de este índice de refracción 0 por el seno de este ángulo sobre el índice de refracción de este medio. Despejándolo, me va a dar que este ángulo, el segundo ángulo, que es el ángulo de incidencia, va a ser de 52.62 grados. Entonces ya tengo los dos ángulos que me pide el ejercicio y la apertura numérica que me pide el ejercicio. Vamos a repetir otro ejercicio similar para ver qué dudas tenemos y les voy a mostrar nuevamente entonces cómo lo resolvemos dentro de las ecuaciones de Excel. En este caso me están diciendo que incido con un rayo de 600 nanómetros y tengo un índice de refracción N1 de 815 y N2 de 581. Este lo saqué con mis números de cédula, recuerdo. Voy a tener que hallar la apertura numérica, el ángulo de aceptación y el ángulo de incidencia. Es decir, este de aquí y este de acá. Va a ser el mismo de aquí, acuérdense. ¿Cómo procedo? Entonces, nuevamente, el apertura numérica, despejo la ecuación simplemente. Pongo N1, pongo N2, cada uno al cuadrado. Vamos a hacerlo en nuestro sección de acá. ¿Cuánto nos están dando? Nos están diciendo que N1 es 1.815. N2 es 1.581. Entonces simplemente digo la raíz cuadrada del primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado y me dirá que tengo una apertura numérica de 0.89. Ahora, para mis ángulos. Bueno, en este ejercicio, nuevamente no me dicen de qué medio estoy viniendo. Entonces usted puede escoger un medio de la tabla. De la tabla de acá, ¿sí? Usted dice, bueno, yo voy a ver de qué medio vengo. Usted escoge esa parte y indica la razón por la que lo escogió. En mi caso, yo estoy diciendo que este venía del aire. Voy a decir que el láser viene del aire, va a entrar a la fibra óptica y voy a ver cómo sería ese ángulo de aceptación cuando vengo desde el aire. Entonces, el aire, según mi tablita, tiene un índice de refracción de 1. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es dividir mi perdón, mi apertura numérica sobre 1 y le saco el ángulo inverso. Y vamos a acá. Esta B es mi ángulo de aceptación, entonces va a ser igual al seno inverso de mi apertura numérica sobre 1. Acuérdense que esto está en radianes. Entonces, en grados, lo voy a hacer igual a grados de este. Entonces, me va a decir que este ángulo es de 63 grados. Bueno, y para calcular mi ángulo teta, que es mi ángulo de incidencia, ¿qué voy a hacer? Pues entonces aplico mi ecuación. Es el seno inverso
el seno inverso de mi índice de refracción del medio del que yo vengo, que ya dije que era 1, porque es del aire, por el seno de este ángulo P sobre el medio 1. Y nuevamente voy a pasar eso a grados. Entonces ya voy a tener mi ángulo, va a ser de 29.4 grados, mi ángulo de incidencia y mi ángulo de aceptación va a ser de 63 grados. Volver acá, donde estamos en nuestra reunión, para ver qué duda tienen hasta este punto. ¿Ninguna, chicos? ¿Todo súper claro? Bueno, entonces la idea es que ustedes apliquen este conocimiento en esta parte. ¿Qué nos queda faltando del ejercicio? Y por eso les digo que les iba a dejar una tarea. Resulta que nuestro ejercicio además incluye esta parte de aquí. Mire, dice, buscar en la web cualquier fabricante de ficha técnica de una fibra óptica multimodo, es decir, que aparezcan las métricas OM, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, adjuntar como anexo de la actividad y relacionar el desarrollo del ejercicio al número de parte y fabricante. Y con eso vamos a tener que responder estas tres partes. Entonces, la idea es que durante esta semana, antes de nuestras siguientes IPAs, ustedes hagan la búsqueda de estas fichas técnicas y en nuestro siguiente encuentro resolvamos estas preguntas. ¿Qué recomendaciones les dejo? Les dejo estos dos fabricantes. Se los voy a poner en nuestro chat, pero ustedes pueden buscar cualquier otro. Usted puede venir, aquí en Google y buscar de fibra óptica. Entonces, por ejemplo, a mí me salió este, me salió este. Vamos a ver este primero. Busco en los productos, por ejemplo, voy a buscar un cable. Vamos a revisar estos de acá. Fibra óptica, optical fiber. Entonces, revisemos este. Toca que ustedes exploren a ver qué encuentran. También, pues, como les digo, aquí les dejo unos de los fabricantes. Entro aquí a los productos, aquí en las fibras ópticas, por ejemplo, vamos a darle fibra óptica aérea. Bueno, esta no tenía nada, entonces busquemos otra. Bueno, aquí nos salen muchas, entonces vamos a revisar alguna de estas. Ustedes buscan y aquí, miren que aquí les sale, por ejemplo, el PDF, que sería la ficha técnica. Abro mi ficha técnica y reviso en mi tarea. Miren, me está diciendo cuál es la apertura numérica que brinda el fabricante. Entonces vamos a revisar. Este no me la está dando. En este caso, este no me está dando la apertura numérica, entonces tendría que buscar otro. ¿Qué es lo otro que me dice? El número de modos de acuerdo al diámetro. Entonces, este me debe decir el diámetro, me lo indica aquí. Y aquí, 250 micrómetros. Miren que este de acá es del tubo externo y está en milímetros. Lo que esperamos siempre es encontrar un diámetro en micrómetros. Y lo otro que me indica es la atenuación. Entonces vamos a revisar. Bueno, esta no nos sirve porque no incluye esa parte. Entonces toca seguir buscando otras fichas técnicas que incluyan la parte de la apertura numérica y la atenuación.
¿Listo? Entonces, la idea de la tareita es que ustedes exploren este o exploren otros fabricantes de fibra óptica. Tenemos la ficha técnica. Miren, hay uno de acá de Colombia. Por ejemplo, este, vamos a ver si tiene. Este me dice multimodo, entonces sí me sirve. Vamos a explorar qué tanto tiene. Bueno, aquí me está dando un diámetro exterior, pero acuérdense que ese no es el mismo diámetro que yo requiero para el cálculo. Resistencia, temperaturas, atenuación. Bueno, este es uno de los valores que yo necesito. Diámetro del núcleo, 50 micrómetros. Este es otro de los datos que necesito. Y apertura numérica. Aquí está. Entonces, miren, por ejemplo, esta incluye los 3 valores que yo necesito para trabajar mi ejercicio. Entonces, recuerden explorar, consultarme y yo los puedo ir orientando y nos vemos dentro de 8 días para resolver esta parte y resolver el ejercicio número 4. Cuéntenme si les queda alguna duda. No, por el momento no tengo dudas, profe. ¿Esta grabación usted no la envía hoy? Sí, ahora mismo, para que empiecen a trabajar sus ejercicios, avancen y me los envíen para revisarles en el foro. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Bueno, feliz tarde. Que estén muy bien. Listo, ok, muchas gracias.